Y ahora, desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Umpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, ya estamos a comienzos de septiembre y este es nuestro segundo episodio. ¿Se fijaron que cada vez que sucede un desastre natural de alta magnitud, la gente habla de que estamos cerca del fin del mundo? Pero, ¿estamos cerca del fin del mundo? Para responder a esa pregunta tenemos que ver el libro de Apocalipsis. Vemos que después de la gran tribulación hay un periodo de 1000 años en el cual Cristo reinará. Después de los 1000 años, Apocalipsis 20:11 dice: «Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos». Este evento sucede justo antes del juicio final. En el siguiente capítulo, en Apocalipsis 21:1, dice: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe». Si no vieron el episodio anterior, vean la parte de cómo toda la Biblia apunta a Cristo. Avancen el video a 6 minutos y 53 segundos aproximadamente, y ahí oirán un panorama general de cómo llega Cristo a reinar durante 1000 años, etc. El episodio anterior, donde tratamos el tema de lo que es la Biblia, es el fundamento para todos los episodios que vienen, así que les animo a que lo vean. Ya sé lo que están pensando algunos de ustedes, otra vez con la Biblia. Pero como ya dije en el programa anterior, la Biblia es el único libro que cumple todo lo que dice. Di el ejemplo de las profecías de la primera venida de Cristo, más de 330 que se cumplieron al pie de la letra, y eso es solo un ejemplo. En el transcurso de este programa veremos más evidencias de profecías que se han cumplido y que se siguen cumpliendo hoy en día. Volviendo al tema del fin del mundo, podemos decir entonces con confianza que todavía faltan más de 1000 años para que se acabe esta tierra. Así que la respuesta es no, no estamos cerca del fin del mundo. Por ese lado podemos estar tranquilos. Por otro lado, sí estamos cerca, pero muy cerca del final de una era. Y ahí es donde debemos prestar atención. Ese es realmente el tema de hoy. Así que si están listos, vamos. Cada profecía que se cumple nos va acercando a un periodo de tiempo que va a ser horrible. Ese periodo es la tribulación. Mateo 24, 21 al 22 dice: «Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». De acuerdo con las señales de estos tiempos, o sea, de los fines del año 2019, todo está alineado para que comience ese periodo de 7 años. Antes de dar las señales que preparan el camino a la tribulación, tengo que mencionar un evento que tiene que suceder antes de que la tribulación comience. De este evento la Biblia no da fecha. Es más, Pablo mismo creía que ese evento podía suceder en su tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo? Al rapto de la Iglesia. El rapto es el evento que señala el fin de la época de la Iglesia. Es cuando Cristo nos viene a buscar y nos encuentra en el aire. Cuando digo nos viene a buscar, me refiero a aquellos que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Este es un tema muy controversial. En realidad no debería serlo si se estudia la palabra en contexto, pero han surgido distintas teorías acerca de este evento que lo hacen controversial. En este episodio no discutiré el tema, pero de todos modos quiero mencionar 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, porque nos da la línea cronológica de los eventos. Dice así: «Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio.
Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que nos dice este pasaje es que hay una progresión de eventos. Primero, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Segundo, el que lo frena será quitado. Tercero, el impío será revelado. Hablando del primer punto, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Misterio viene de la palabra musterion en griego y significa, por supuesto, misterio, secreto, del cual es necesario la iniciación. Esto ya empezó desde el momento de la caída de Adán y Eva, pero es ahora que se está acelerando. Quiere decir que hay cosas que se están haciendo en secreto, donde la mayoría de la gente no se está dando cuenta. Y esto va preparando el terreno para el período de la tribulación. Después nos dice el pasaje que el que lo frena será quitado. O sea, el que frena la iniquidad será removido. Esto es el rapto de la iglesia, o sea, cuando Cristo viene a llevarse la iglesia. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que frena la iniquidad. Cuando la iglesia sea levantada, por supuesto el Espíritu seguirá en la tierra porque Dios es omnipresente, pero su ministerio será diferente. La época de la iglesia habrá terminado, como nos dice Romanos 11:25. Entonces, dice el pasaje, o sea que es después, el impío será revelado. El impío es lo que conocemos como el anticristo. En otras partes de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Daniel, vemos cómo él después adquiere poder y firma un pacto. En el preciso momento que él firme el pacto, allí empieza la tribulación, la cual durará 7 años. ¿Por qué tiene que suceder el rapto primero? Bueno, porque la palabra nos dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios a través de Cristo Jesús, no estamos destinados para sufrir su ira. Esto lo vemos en 1 de Tesalonicenses 1:10, 5:9, Apocalipsis 3:10 y otros pasajes. La tribulación no ha empezado todavía. Ahora estamos en lo que se conoce como la época de la gracia. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo único que nos purifica a nosotros es la sangre de Cristo, no nuestras obras, no nuestros sufrimientos. Cuando al comienzo de este programa mencioné que estábamos llegando al final de una era, me refería al final de la época de la gracia. ¿Por qué lo digo? Porque hay por lo menos 10 señales que nos indican que el período que se conoce como tribulación se está acercando a pasos acelerados. Todo, absolutamente todo lo que se requiere para que el anticristo esté en poder está alineado. Una vez que ese periodo comience, todo aquel que ponga su fe en Cristo será perseguido a muerte. No podrán esconderse ni se podrán escapar. Muchos serán decapitados, como dice Apocalipsis 6, del 9 al 11 y 7, del 9 al 14. Por eso hoy es el día de la salvación. Jesús nos rescatará de ese período que hace que lo que sucedió con Hitler en la Segunda Guerra Mundial se vea como juego de niños. Les aseguro que ustedes no quieren estar aquí cuando ese periodo comience, pero si esto no los convence a que pongan su fe en Dios a través de Cristo Jesús, ya se les ha advertido que cuando vean al líder global firmar el pacto con Israel, allí empiezan los 7 peores años de la historia. Allí empieza la tribulación. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las señales. Número 1, Israel, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con ese país. Número 2, desastres naturales. Número 3, pestilencias. Número 4, rumores de guerra. Número 5, globalismo. Número 6, explosión de conocimiento. Número 7, tecnología. Número 8, CERN. Número 9, pruebas de que la época de la gracia se está terminando. Y número 10, el avance del ocultismo. Vamos a ver entonces el primer punto,
la emigración a la tierra de Israel. Ellos ya están volviendo después de más de 1800 años de haber sido echados de su tierra y dispersados en el año 70 después de Cristo. Después de que el Imperio Romano destruye Jerusalén, a la tierra de Israel le cambian el nombre a Palestina, nombre que viene de palestinos, los peores enemigos de Israel. Vemos en distintos pasajes cómo esto se profetizó. Por ejemplo, en Oseas 3, 4, 5, dice: porque muchos días los israelitas quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Esto se cumplió. Desde el exilio de los israelitas los sacrificios han parado y en verdad se han quedado sin rey, porque fueron dispersados a distintas partes del mundo. En Ezequiel 37, 10 al 14, el profeta ve los huesos secos volver a vivir, o sea que él ve cómo toda la casa de Israel será regresada a su tierra. Isaías 6, del 9 al 13, habla del remanente que iba a tener en la tierra de Israel. El número más bajo que siempre hubo en la tierra de Israel, de acuerdo a lo que he investigado, ha sido 1800. Para el año 1880 había más de 40.000 judíos en Israel. Isaías 43, 5 al 6 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte: entrégalos, y al sur: no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. Ezequiel 36, 24 dice: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, y los llevaré a su propia tierra. Hasta el primer ministro de Israel reconoce que esta profecía se cumplió, como declaró a los europeos en su discurso en Polonia en conmemoración del aniversario número 65 de la liberación de Auschwitz, el campo de exterminio de judíos. Esto se cumplió al pie de la letra. Al principio de los años 1800 empezaron a emigrar de Rusia y de Yemen. Entre el 1882 y 1891, aproximadamente 30.000 judíos vuelven a Israel. Y desde el 1882 hay varias olas de emigración de Rusia debido a la persecución de los judíos. Rusia es la tierra del norte, como vemos en Zacarías 2, Jeremías 31, Isaías 43, 49. Desde el 1941, más de 150.000 emigraron del norte y del sur de Irak. En el 1948 hay una emigración masiva de los judíos que estaban en los países árabes. Un total de 650.000 judíos vuelven a Israel. Esto lo podemos ver en Ezequiel 37, Isaías 11, Jeremías 45, 50, 51, Zacarías 2. Entre los años 1948 y 1964, aproximadamente 9.500 judíos emigran de Siria. En el siglo XX, 100.000 judíos se van de Irán. Estos son ejemplos de los países del Medio Oriente. Desde el año 1948, más de 80.000 judíos se van de Egipto. Esto lo vemos en Isaías 11. Israel llega a un acuerdo con Etiopía y el 25 de mayo del 1991, 14.500 judíos son transportados por avión a Israel. Desde 1948, más de 20.000 se fueron de Sudáfrica. Lo vemos en Isaías 43. Aquí vemos un ejemplo de la inmigración de los países del sur. De acuerdo con Breaking Israel News, en el 1948 había 650.000 judíos en Israel, menos del 6% de la población global. Para el 2018 la población subió a 6,5 millones. Ya la mayoría de la población global de judíos que no niega su identidad judía está en Israel. Estos son solo ejemplos. Hay mucha más información. Por ejemplo, la emigración de los que sobrevivieron el Holocausto. Lo que quise demostrarles es que todo lo que la Biblia dijo acerca de la emigración de los judíos a Israel se cumplió al pie de la letra. El segundo punto de las profecías cumplidas de Israel es el nacimiento de la nación en un día.
vimos que la gente de Israel fue dispersada a las naciones después del año 70 después de Cristo. Esto se conoce como la diáspora de Israel. Ezequiel 36:19 dice: «Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué». Después de que comenzó la inmigración a Palestina, para los años 40 su situación se tornó muy difícil. Cientos de miles de refugiados judíos en Europa intentaron emigrar a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Palestina estaba bajo el poder británico. Los británicos siempre quisieron evitar las fricciones con los árabes. Entonces se negaron a permitir que los refugiados judíos se establecieran en Palestina. La situación se tornó muy volátil y violenta entre judíos, árabes y británicos. Entonces los británicos deciden abandonar Palestina a las Naciones Unidas. Esta situación, combinada con que no había país que quisiera aceptar un número grande de refugiados judíos, contribuyen a la urgencia de establecer un Estado judío. La ONU propuso en el año 1947 la división de Palestina en dos estados, uno para los judíos y el otro para los árabes. Los judíos, desesperados por permitir la inmigración judía, aceptaron la oferta. Los árabes la rechazaron. Las tensiones alcanzaron su punto máximo el 29 de noviembre, luego de la votación de la Asamblea General de la ONU a favor de la partición de Palestina en dos estados. Las comunidades judías en toda la tierra de Israel se vieron atacadas por pandillas árabes locales. Entonces, el 14 de mayo, a las 4 de la tarde del año 1948, en Tel Aviv, el presidente del Consejo Nacional Judío, David Ben-Gurion, proclama el Estado de Israel, estableciendo el primer Estado judío en 2000 años. Ben-Gurion se convirtió en el primer ministro de Israel. Todo esto se cumple unas horas antes de que se acabe el mandato británico. Isaías 66, del 7 al 9, habla justamente de esto y dice: «¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez?» Esta profecía se ha cumplido. El tercer punto de las profecías cumplidas de Israel es la unión del pueblo. En Primera de Reyes 12 y Segunda de Crónicas 10 vemos que por mal consejo Roboam, que iba a ser coronado rey, provoca con su actitud que el reino de Israel se divida en dos, el reino del norte y el reino del sur. También el pecado de Salomón contribuye a esta división. Esto lo vemos en Primera de Reyes 9, del 1 al 9, y 11, del 31 al 33. Esta división ocurrió poco después de la muerte de Salomón. El reino del norte, compuesto de 10 tribus, pasó a llamarse Israel. Samaria se convirtió eventualmente en su capital. El reino del sur, compuesto de 2 tribus, Judá y Benjamín, y una gran parte de los levitas que servían en el templo, llegó a conocerse como Judá, con su capital, Jerusalén. El reino del norte siempre tendrá reyes malvados y se comportará malvadamente. Serán los primeros en ser llevados cautivos por Asiria y dispersados en el juicio. Ellos eventualmente perdieron su identidad, se olvidaron de quiénes eran y de dónde venían. El reino del sur tendrá sus reyes buenos y sus malvados, y finalmente Judá será llevado en cautiverio por los babilonios. Esta división marcó la historia de Israel hasta el año 1948, cuando al ser declarados Estado, ya esa división deja de existir después de 2900 años. Aunque cuando la nación fue fundada, la mayoría de los judíos que vivían allí eran de la tribu de Judá. Así vemos otra profecía cumplida. El cuarto punto de las profecías cumplidas de Israel es el restablecimiento de la moneda. Entre los años 1952 y 1980, la moneda israelí era la libra israelí. Del año 1980 al 85, el shekalim israelí. Y finalmente, en el año 1985, este fue reemplazado por el shekel o sekel, como lo predijo Ezequiel 45, del 12 al 16. Aquí vemos otra profecía cumplida.
El quinto punto de las profecías cumplidas de Israel es el renacimiento del lenguaje. El hebreo se extinguió como lengua coloquial antes de la Edad Media, pero continuó siendo utilizado como lengua literaria y como lengua litúrgica del judaísmo. El renacimiento de la lengua se le debe a Ben Yehuda, nacido en Lituania. En el año 1881 llegó a Palestina con planes de revivir la lengua hebrea. Él creía que las personas elegidas por Dios que vivían en la tierra elegida de Dios debían hablar el idioma elegido por Dios, y desarrolló el método de enseñar hebreo a todos los nuevos inmigrantes que llegaban a Israel. Él inventó ciertas palabras que no existían en hebreo, como helado, revólver, bicicleta y muchas más. Además de enseñar a los jóvenes, Ben Yehuda también quería atraer a los adultos a sus ideas. Los periódicos en hebreo en ese momento todavía eran algo novedosos. El primero apareció a mediados de la década del 1850. Ben Yehuda creía que si publicaba su periódico a bajo precio, la gente se convencería de su capacidad para expresar todo lo que quisiera en hebreo, y que habría más disposición para usar el idioma para transmitir sus ideas. Así que decide publicar su propio periódico Hatzvi en 1884. Para servir como instrumento para enseñar a los adultos, tanto a través de su contenido como de su idioma. Ben Yehuda también usó su periódico como un medio para introducir nuevas palabras que hasta ahora faltaban, como periódico, editor, telegrama, suscriptor, soldado, moda y muchas otras palabras más. Los judíos eran ávidos lectores. El artículo de Ben Yehuda hizo mucho para difundir sus ideas y sus enseñanzas lingüísticas, tanto en Palestina como en la diáspora. David Yudelevitz, uno de los primeros maestros, escribió en el año 1928, en un ambiente pesado, sin libros, expresiones, palabras, verbos y cientos de sustantivos, tuvimos que comenzar a enseñar. Es imposible describir o imaginar bajo qué presión se plantaron las primeras semillas. Los materiales de enseñanza hebreos para la educación primaria eran limitados. Estábamos medio mudos, tartamudeando, hablamos con nuestras manos y con nuestros ojos. De hecho, prácticamente todos los judíos varones en Palestina a fines del siglo XIX podían leer y entender un periódico hebreo sin demasiada dificultad. Así que el hebreo fue de la sinagoga a la casa de estudio, a la escuela y finalmente al hogar. El hebreo, un idioma muerto, ahora es hablado diariamente por el pueblo judío en el Estado judío de Israel. Sofonías 3:9 nos dice: «En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo». Aquí vemos cómo esta profecía se ha empezado a cumplir. El pueblo judío ya tiene el hebreo como su idioma oficial. El sexto y último punto de las profecías acerca de Israel es el florecer de la tierra. En el año 1267, el rabino Moses ben Nachman dijo: «Muchos son los lugares abandonados de Israel, y grande es la profanación. Cuanto más sagrado es el lugar, mayor es la devastación que ha sufrido. Jerusalén es el lugar más desolado de todos». Después de 600 años, el famoso escritor Mark Twain, en el año 1867, dijo: «De todas las tierras que hay con paisajes sombríos, creo que Palestina debe ser el príncipe. ¿Puede la maldición de la deidad embellecer una tierra? Palestina se sienta en cilicio y cenizas. Sobre ella se encierra el hechizo de una maldición que ha marchitado sus campos y encadenado sus energías». Pero Isaías 35:1 dice: «El desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el Arabá, y florecerá como el azafrán». El desierto de Arabá actualmente recibe 1 pulgada de lluvia al año. A pesar de estas condiciones, 500 familias de agricultores producen aquí el 60% de las exportaciones de verduras frescas de Israel y el 10% de su mercado de flores cortadas. Cuando se trata de exportación, Israel es el número 48 de exportación, más grande del mundo.
Son quintos en el mundo en exportaciones de diamantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dice que el Israel Diamond Exchange es el piso de comercio de diamantes más grande del mundo y que en el año 2008 las exportaciones de la industria fueron de más de 9.000 millones de dólares antes de la recesión mundial. La exportación de medicamentos envasados representan el 11% de las exportaciones de Israel e incluyen antibióticos, insulinas, hormonas, etc. Los circuitos integrados, que también se conocen como chip electrónicos, son la cuarta mayor exportación en Israel, aunque Israel no se encuentra entre los principales exportadores mundiales de esta categoría. Es de admiración que esto suceda porque el país recién cumple sus 71 años de vida. El petróleo refinado es la segunda exportación mayor en Israel. También exportan metales preciosos, perlas, aceite de oliva, vinos, flores, yogurts, pesticidas y muchos más. Todo esto es lo que ha sucedido al pueblo de Israel. Hay mucho más que se puede discutir, como por ejemplo el hecho de que más de 500 millones de aves emigran a Israel todos los años, entre ellas las aves de rapiña, y además se están multiplicando. Casi todos los años se ven especies que antes no se veían en Israel. ¿Por qué es significativo esto? Bueno, porque Ezequiel 39, 17 al 18 dice: En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, dile a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congréguense y vengan, júntense de todas partes al sacrificio que voy a preparar para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre, comerán carne de poderosos y beberán sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y otros, engordados todos en Basán. Además, Apocalipsis 19:17 dice: Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, y carnes de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Esto sucede después de la batalla de Armagedón. Es decir, que esto todavía no se ha cumplido. Muy bien, entonces, en resumen, hoy solo hemos visto lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con Israel. Mencioné más de 17 versículos bíblicos que profetizan acerca de Israel y que son profecías que ya se cumplieron y que están relacionados con la emigración a la tierra de Israel, el nacimiento de la nación en un día, la unión del pueblo, el restablecimiento de la moneda, el renacimiento del lenguaje y el florecer de la tierra. Además, vimos por lo menos 3 pasajes que se están cumpliendo parcialmente y que llegarán a completarse en la tribulación. Podríamos seguir hablando de Israel, pero la música ya me indica que se me acaba el tiempo. En el siguiente episodio seguiremos con los puntos restantes que nos demuestran que estamos muy, pero muy cerca de la tribulación. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y de apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partners. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios los bendiga.